que el derecho penal no está para solucionar los problemas de conducta poblacional en el manejo, sino que tendría que ser el derecho administrativo. Ahora, más allá de esta crítica coyuntural y obviamente estereotipada, que generalmente cae en lugares muy comunes como el principio de legalidad, la idea de última ratio, tenemos que tener en cuenta que el legislador toma en cuenta índices de siniestralidad. Y acá los operadores son los más importantes para tener en cuenta, son tres. O sea, la víctima por un lado, que es aquella que obviamente queda mayor desvalida después del siniestro vial, la idea de las compañías aseguradoras o el sector asegurativo, que es el que más sufre pérdidas porque necesita aumentar costos de póliza, y por último, el mismo sistema penal que necesita un poco también volver a recuperar una cierta idea de sanción punitiva para recuperar una cierta gestión pública. Y acá sí me parece importante que el legislador en materia de política criminal también analiza o concientiza a la población a través del riesgo de la conducción porque necesita volver a recuperar una conducción responsable. Todos estamos de acuerdo, o más o menos creemos, que el beneficio del riesgo que trae la conducción de vehículos es más grande o es mejor para la sociedad que los efectos negativos. Ahora, en esta línea, lo que creo que hay que recuperar, y fundamentalmente lo que pretende un poco, es crear premios y castigos. La idea de que la ley viene a incorporar premios y castigos en la conducción de vehículos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, es un objeto de riesgo y es un objeto de riesgo que es severamente controlado a través de la ley de tránsito. Entonces me parece que por lo menos lo que le falta a esta ley hasta ahora que estamos viendo dentro de la crítica a la política criminal es un poco que sea acomodada por los tribunales. Y acá sí nos interesaría entender algo que es importante. El reduccionismo o el régimen político no nos cabe duda que tiene que ser el régimen liberal o los regímenes liberales aquellos que apañan un poco la sensación de acomodar la seguridad que no es incompatible con el régimen de garantías. Y la ley tiene un fenómeno que nos parece interesante o nos parece que tiene que ser obtenida a través de una reforma rápida a los conflictos. O sea, hay un interés a veces abusivo o en el electorado de lograr un efecto inmediato político a través de las leyes. Pero también hay una cosa que es una realidad. Cuando uno ve la tendencia mundial, es la necesidad de gestión pública a través de ¿qué? De la reducción de índices de siniestralidad, de los costos económicos y la necesidad de concientizar riesgos. Por eso muchas veces las críticas que se hacen en el confinamiento de la política criminal en materia de siniestralidad, lo único que pretenden es haber salido del ámbito administrativo sancionatorio y volver a ponerlos en un ámbito penal producto de la masificación del uso de vehículos. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué les parece a ustedes que podemos hacer con la ley? Bueno, la ley no es bien recibida, se considera que es imperfecta, los tipos penales han sido construidos con alguna crítica de sobrecriminalización y esto sobre todo para Bonpadre, que es obviamente uno de los críticos de esta ley, dice que tiene que sustituirse por una infraestructura vial que sea mejor, con un estímulo de concientización más grande a la ciudadanía y una educación más fuerte en materia de seguridad vial para lograr que el derecho penal no sea un modelo inflacionario y que no llegue a ningún tipo de eficacia al final del día. ¿Qué nos pasa desde el punto de vista de nosotros? ¿Cómo lo hemos legislado? Bueno, lo primero es que el legislador ha seguido las tendencias modernas, o sea, no ha incorporado, en vez de seguir las tendencias europeas, sobre todo de delitos de peligro abstracto, de peligro concreto en el Código Español del 95, cuando incorporaron los delitos contra la seguridad vial, el legislador argentino lo coloca dentro del libro segundo, el capítulo primero de delitos contra las personas, con lo cual hace una definición de vanguardia. ¿Y por qué recupero la idea del bien jurídico? Porque justamente la Corte, en el fallo Legumbres, ya tiene dicho que la forma de interpretar los tipos penales tiene que hacerse en función del bien jurídico protegido penalmente, sobre pretexto de que aun cuando exista tipicidad objetiva y subjetiva, se pueda caer en la analogía si no hay protección penal. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay quienes dicen que en realidad lo que viene a redecorarse en este caso es el viejo segundo párrafo de la ley 25.189 derogado actualmente, que es la ley que incorporaba los delitos de tránsito, o mejor dicho, los delitos de seguridad viales, al segundo párrafo del artículo 84 y 94 de la derogada figuras. Yo creo que no, yo no comparto lo que dice Bonpadre, que es una redecoración, un reforzamiento o una reformulación. ¿Por qué? Porque nosotros no optamos por delitos de peligro abstracto, ni mucho menos bienes jurídicos supraindividuales como tienen los europeos al tránsito y a la seguridad en el tránsito, sino que hemos logrado emplazarlos dentro de las conductas punibles de resultado. O sea, que si yo manejo borracho, pero no mato a nadie, será una infracción de tránsito, pero nunca va a ser un delito. ¿Está bien hasta acá?
Cuando vemos las agravantes esto es importante. ¿Por qué? Porque si es de resultado va a variar terriblemente el modo de interpretarlo en función del bien jurídico. Y obviamente este proceso también nos aleja de estas ideas que yo soy un poco renuente, que es al adelantamiento de las barreras de punición a través de los delitos de peligro abstracto que permiten obviamente sujetar a los individuos a normas de comportamiento u obediencia que no pueden ser cuestionadas más que por cierto principio que el legislador sigue en función de las reglas empíricas que le permiten construir el peligro. Por eso vuelvo a recuperar la estadística, porque el legislador no puede crear delitos de peligro en ninguna materia que no estén sustentados por lo menos en un cierto grado de epistemología científica basado en estadística. Lamentablemente, cuando hablamos de política criminal en la Argentina y en muchos países latinoamericanos, hemos dejado de lado la estadística para hacer casuística. Y el derecho penal, la casuística se la deja a la jurisprudencia, nunca a la ciencia penal. Pero bueno, es parte de lo que nos pasa. ¿Qué es importante del considerarlo de inserto en el libro segundo y en el capítulo primero? Lo primero que desde el punto de vista objetivo requiere obviamente la exigencia de las causalidades y de la imputación a través del resultado. Y esto es fundamental porque si la conducta del actor no es el desencadenante del resultado, vamos a tener que eliminar obviamente la necesidad de la punición. Y el segundo, desde el punto de vista subjetivo, es que requiere la satisfacción de la exigencia de culpabilidad, con lo cual vamos a tener que observar si hay un quebrantamiento del deber de previsibilidad en el sujeto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el mundo real, aquello que pertenezca al azar o al infortunio en la conducción de vehículos no va a entrar dentro del tipo penal subjetivo del artículo 84 o 94 bis. ¿Qué trae la figura? ¿Qué nos da? ¿Qué nos regala? ¿Qué nos trae el legislador de nuevo? Bueno, lo primero es la punición. Fíjense que en el artículo 84 bis tenemos de 2 a 5 años de prisión e inhabilitación de 5 a 10 años por conducir imprudente, negligente o antirreglamentariamente un vehículo. Yo podría decirles algo que es muy interesante. Esto de incorporar un artículo a la figura básica del 84 que sigue casi los lineamientos de la imprudencia, la negligencia o la conducción antirreglamentaria, no incorpora nada nuevo. ¿Por qué? Porque si uno mira el artículo 84 bis, lo primero que va a encontrar, y me parece importante por lo menos, es la idea de que el sujeto pasivo, a diferencia del 84, el sujeto genérico activo del 84 se ve reforzado por la idea de conducir, y conductor nos remite a un sujeto calificado, con lo cual por lo menos tenemos ideas básicas de que esta figura va a requerir como sujeto activo aquel que conduce y aquel que conduce habilitadamente. ¿Qué otra cosa trae? Aumenta la escala penal a 1 año por tratarse justamente de un resultado provocado por la conducción negligente, imprudente o antirreglamentaria y pasa de 3 a 6 el máximo en el incremento de las penas en el caso en que existiera un daño en la conducción del vehículo y el resultado la pluralidad de sujetos, obviamente, o determinados agravantes que vamos a ver a continuación. ¿Está bien hasta acá? Lo que les estaba explicando recién. El sujeto simple, en la figura simple, el 84 sigue siendo cualquiera, en el sujeto, en la hipótesis el agravante tiene que ser conducción, y en el sujeto pasivo, en realidad, en ambas figuras puede ser cualquier persona, salvo en el 84 bis, que trae la misma redacción de la fórmula del anterior segundo párrafo del 84, que cuando hubiese una pluralidad de víctimas fatales tiene que ser más de 2. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué elementos comunes tiene la figura? Bueno, los elementos tanto del 94 bis como el 84 bis tiene 3 elementos comunes, siguiendo un poco la dogmática española, Bonpadre lo señala Lascano, creo que también en un artículo crítico Terragni a esta ley. La primera es la conducción como conducta típica, la segunda es el instrumento, el vehículo con motor, mejor dicho, y el lugar donde se realiza la conducción, que es la vía pública. El tercer elemento que yo incorporo no está previsto en los tipos penales, es simplemente una interpretación teleológica del tipo penal en función de lo que hacen los autores que acabo de mencionar, puntualmente Bonpadre. Realmente resulta difícil cuando veamos en particular esta característica, ¿por qué? Porque no se puede pretender la implicación de un tipo penal agravado en un predio privado, pero bueno, en realidad la norma no lo especifica, no lo dice, con lo cual es un poco una interpretación lege ferenda que hacemos los dogmáticos o aquellos que hacemos dogmática para tratar de poner un ámbito limitante a la norma. Lo primero es la conducción, que es la acción de justamente manejar los mecanismos de dirección o de impulsión de un vehículo a motor para desplazarse de un punto a otro por la acción de su propia mecánica, independientemente del sistema de combustión que use.
Primer problema que se nos plantea con esto del vehículo automotor. La ley cambia. ¿Por qué cambia? Porque amplía el abanico de posibilidades. En realidad, la ley de tránsito 24449 define en el inciso A los tipos de vehículos. ¿Está bien hasta acá? Y cuando define los tipos de vehículos habla de tracción a sangre, de movimiento por motores de combustión. Y se nos pone un poco difícil. ¿Por qué? Porque justamente esta ley tiene una clasificación enunciativa de los tipos de vehículos que hay. O sea, cuando uno reenvía, cuando uno va a buscar un concepto en la norma, y particularmente en los tipos objetivos, va a buscar el reenvío normativo. Y al buscar el reenvío normativo encuentra que la 24449 enumera, le voy a dar algunos ejemplos, habla de ciclomotor, de máquinas especiales, de motocicletas, pero no habla de vehículos con motor. Tenemos un texto derogado, que es el Decreto Ley 6582 del 58, que en el artículo 5 definía motores como los automóviles, tractores, camiones también, con una ejemplificación. Pero ninguno de ambos regímenes normativos habla de vehículo con motor. Con lo cual, por lo menos a nosotros nos trae una primera aproximación a la idea de que el vehículo con motor tiene que ser un vehículo de combustión. ¿Está bien hasta acá? Que implica un desplazamiento de un lugar a otro mediante mecanismo de dirección. Y esto es importante porque dentro del tipo quedan todo lo que, fuera del tipo quedan todo lo que son vehículos de tracción a sangre, bicicletas, o el mismo de acción de impulsar el vehículo empujado por la fuerza humana. ¿Está bien hasta acá? Con lo cual ya sabemos que si se produce un accidente por empujar un vehículo de 2 personas, no van a entrar dentro de la figura del 84 bis, toda vez que por reenvío normativo no tenemos la idea de combustión en el desplazamiento. ¿Está bien hasta acá? Bonpadre, por ejemplo, nos dice que comprende todo tipo de vehículos cuyo desplazamiento es propulsado por un motor y sea utilizado para transportar personas con independencia del lugar o cosas. ¿Qué es el núcleo de la prohibición? El núcleo de la prohibición por lo menos está previsto como la idea de la imprudencia, negligencia o conducción antirreglamentaria de un vehículo. En la actualidad, obviamente, la conducción imprudente o negligente son sinónimos, porque en realidad la imprudencia es una forma de déficit en cuanto al cuidado objetivo que debe tener la previsión de la conducción de un vehículo, y la negligencia es obviamente un cuidado defectuoso al obrar por demás, con lo cual son solamente fórmulas tradicionales que podrían estar insertas dentro de lo que es la imprudencia para reducir el ámbito de las terminologías, pero es igual, seguimos tradicionalmente manteniendo la vieja fórmula del 84, que hablaba de negligencia, inexperiencia, inobservancia de los deberes a su cargo. Y con respecto a la conducción antirreglamentaria, obviamente para cerrar el tipo objetivo, en el sentido de cerrar la conducta de cuidado, tendríamos que recurrir al reenvío, porque son tipos penales abiertos, a cerrarlo justamente con los deberes específicos que tiene la 24449, que son la ley de tránsito a nivel nacional. ¿Está bien hasta acá? Ahora, si ustedes me preguntan desde el punto de vista de la dogmática, la conducción antirreglamentaria equivale a inobservancia de los deberes o reglamentos o a cargo, con lo cual lo único que hace es completar una fórmula que no tiene mayor cantidad de visos de importancia. Sí, lo que me parece importante es acá que existe un deber de cuidado objetivo estructurado en la redacción como no individualizado, o sea, lo que la ley tiene que pretender con la conducción antirreglamentaria es no crear un tipo penal abierto que sea el juez el que finalmente llene el contenido con deberes genéricos. Porque ese gran problema que tienen los tipos penales abiertos y en particular la fórmula culposa a partir del finalismo de Wetzel, que cuando hay que completar, obviamente, la previsión de cuidado, el intérprete termina haciendo una interpretación de la tipicidad en función de un reenvío a normas genéricas de deber, como por ejemplo el mantener el dominio completo del vehículo en todo momento. Hay que ver específicamente en cada siniestro si se pudo mantener, si era previsible mantenerlo, y obviamente acá no voy a extenderme más porque tendría que estar solamente hablando de eso, pero modernamente, tanto lo que es el Tribunal Alemán como la Corte Suprema de Argentina y la Corte Colombiana y la Corte Española han empezado a tomar la teoría de la imputación del riesgo objetivo, en particular en la tipicidad, como criterio de adelantamiento para entender el nexo causal y el riesgo obviamente socialmente tolerable y aquel riesgo que no es tolerado. Y esto tiene que ver también con estándares de la conducción de vehículos que, les adelanto a ustedes, obviamente todavía a nosotros nos faltan unos par de décadas. Hace unas semanas atrás hubo un profesor alemán que vino a hablar a Buenos Aires y ya están pensando cómo normar la conducción de vehículos
computarizados. O sea, el tránsito en Alemania y en Estados Unidos no va a exigir conducción física del conductor, sino que directamente están planteándose cuáles son los problemas penales que trae la conducción automatizada. Y les voy a dar una diferencia para que no sea tan aburrida la conferencia. El tipo nos explicaba, el profesor Fritzer, que creo que de Alemania, nos decía, bueno, nosotros estamos viendo cómo va a ser la responsabilidad de quien programe la computadora para ver cuál es la opción del dilema en el estado de necesidad, si hay que matar a B o a C o a A, y teniendo en cuenta las cualidades particulares de la víctima. Y un profesor argentino se levanta y dice, ¿qué pasa si un tipo se va contra el auto? Y el alemán, obviamente en una traducción alemana, le dice, no, eso no pasa, la vida de un argentino vale la misma que la vida de un alemán. Y nos dimos cuenta que el tipo no podía creer que alguien se tirara contra un auto. El tipo no creía que la gente se podía tirar contra un auto. Entonces un profesor argentino con muy buen tino dijo, bueno, le falta ir al norte un rato cuando la gente, la fiesta de la Pachamama, se pone borracha y que sale a caminar por la ruta. O sea, imagínense los problemas que tienen ellos en relación a los problemas que tenemos nosotros. Ellos están pensando la responsabilidad de la compañía que programa el auto, cómo se maneja solo, y nosotros todavía estamos tratando de discutir si tenemos que penalizar o no los accidentes viales. Esos son los problemas del primer mundo con nosotros, pero es importante que los tengamos en cuenta porque eso es el futuro. En realidad los alemanes están compitiendo con la industria automotriz americana que tiene la misma intencionalidad, o sea, transformar los vehículos directamente el manejo en una conducción sin riesgos. Y esto me parece importante, ¿por qué? Porque la idea un poco que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo al cerrar el tipo penal, es entender que no puede ser hecho solamente por una interpretación antojadiza. Y acá sí me parece importante que ustedes tengan en cuenta dos elementos. Obviamente, la idea de que exista un cierre normativo, o por lo menos eso es lo que dice Natielo entre nosotros, que si no existe ese quebrantamiento de deberes objetivos en función de normas concretas, es muy difícil que ustedes puedan llegar a respetar el principio de legalidad y no hacer una interpretación analógica o extensiva del tipo prohibida. Vamos a ver un poquito las agravantes, así vamos cerrando esto, porque si no ustedes se van a aburrir y yo también me voy a cansar de hablar y tienen justa causa. Vamos al primer caso. La figura del 84 bis incorpora agravantes, recuerden, de 3 a 6 años, o sea, deja de ser un delito casi de cumplimiento en suspenso para ser una pena efectiva de cumplimiento, lo cual va a empezar a tener el pabellón, como decía un amigo anoche, el pabellón de tránsito vamos a tener con nombre propio. El primero es la fuga. La fuga, obviamente, es el abandono del lugar del accidente, conocido en el derecho anglosajón como hit and run. Y obviamente es raro para nosotros un concepto de huida y fuga. Les voy a leer textualmente, para que vean que se pueden aburrir un rato, un fallo de la Corte de Nueva York, y presten atención porque es muy divertido, y les voy a dar el año en que la Corte de Nueva York dictó este fallo y se van a sorprender. El uso de estos vehículos ha creado un nuevo peligro, merced al cual quienes usan las calles del Estado quedan sujetos a serios daños. La legislatura, para proteger a los ciudadanos y para asegurar que pueda proveerse pronto alivio a aquellos heridos y para aquellos que causan los daños puedan ser individualizados, ha hecho que el deber del causante del accidente de permanecer y notificar a la policía o a un funcionario judicial. Ciertamente, la humanidad impondrá tal obligación y no puede creer que una ley no la imponga y hacer cumplir violaría la Constitución del Estado. Ustedes miran de cuándo es este fallo, de 1984, 1911. En realidad es People vs. Rosenberg de 1911. Y acá empieza el primer problema. ¿Por qué? Porque el hit and run es una institución del derecho anglosajón basada en deberes morales que tienen los ciudadanos de no alejarse del lugar del siniestro para facilitar, obviamente, la aprehensión y la individuación del sujeto. Ahora, esto se traslada del derecho anglosajón, y particularmente el derecho canadiense, el derecho australiano también lo tiene, al derecho alemán, y el derecho alemán también tiene en el artículo 142 del Código Alemán una cierta idea de que no se puede abandonar a riesgo o el peligro de la persona sin, obviamente, fugarse del lugar. ¿Qué tenemos nosotros antes de la introducción? Lamentablemente nosotros tenemos una ley de tránsito, como les dije, la 24449, que es único, nos exige como conductores es detenernos inmediatamente con la finalidad de suministrar los datos de licencia y, en todo caso, permitir con posterioridad la intervención de la autoridad competente. Ahora, nuestra ley de tránsito en ningún momento dice que después de un siniestro, si quieren cotejarlo, están en el artículo 65, incisos A, B y C,
dice que nos tenemos que quedar en el lugar. Con lo cual, la primera objeción seria, y en esto comparto a Bompadre, es ¿cómo le vamos a imponer un deber moral a un sujeto por un homicidio culposo cuando en un homicidio doloso permitimos que la persona tenga derecho a la fuga? Si consideramos que la fuga es la propia voluntad de un sujeto de verse, obviamente, de eludir la acción judicial, le imponemos a un sujeto que tiene un delito culposo, que obviamente su lesividad del bien jurídico está radicado en la no intencionalidad de esa lesión, sino justamente por un defecto. Fíjense que el Código Penal está estructurado en delitos dolosos y por excepción utiliza los delitos culposos. Y al doloso le decimos que se pueda fugar, al culposo le pedimos que se quede. Esto, la verdad que es extraño en nuestra tradición, por lo menos jurídica, lo cual no descarta para la defensa un planteo de inconstitucionalidad y vamos a ver cómo vamos a fundar deberes de solidaridad que no están previstos en la ley, porque ni siquiera prevemos la autodenuncia en la ley como obligación de aquel que cometa el siniestro. Tan solo lo permitimos que se quede en el lugar y obviamente intercambie los datos de licencia. O sea, la norma de reenvío que nos permite manejar lo que es el riesgo, digamos, social de la conducción, no tiene previsto ninguna de estas normas. Pero bueno, ninguna de estas deberes solidarios de permanecer frente al autor. Aún más grave es el intento de socorrer a la víctima. Esto se lo digo también a ustedes, perdón que está acá, esto si a ustedes les interesa. Pero, a ver, yo creo que la idea de quedarse también con riesgo de autoincriminarse lesiona el principio del artículo 18, que nadie está obligado a incriminarse, con lo cual no dudo que el defensor va a tener que plantear seguramente una incriminación y el fiscal va a tener que fundar algún deber moral que es difícil porque nuestra ley no lo tiene previsto. Y esto es importante para que usted lo tenga en cuenta. La ley trae otro dislate, y esto es un dislate de técnica legislativa que realmente es una locura. La ley habla del intento de socorrer a la víctima. O sea, como una alternativa, no es conjuntiva, no es que me fugo y no ayudo a la víctima, sino dice fugarse o. Con la palabra o me da una disyuntiva, entonces yo tengo distintas alternativas para gravar justamente la conducción antirreglamentaria, negligente o imprudente. Y acá me parece importante algo que es raro. El intento de socorrer podría ser mejorado por una fórmula mucho más inteligente que en vez de no intentar socorrer, porque no existe la tentativa de socorro. Cuando ustedes van a la omisión de auxilio, no existe la tentativa en la omisión de auxilio. O sea, acá el legislador le pegó feo. Porque hubiese dicho no auxiliar u omitir el auxilio debido y yo hubiese dicho, bueno, la verdad que tiene coherencia. Pero no intentar socorrer, ¿cómo intento no socorrer? Lo miro a él y le digo, bueno, listo, ya está. No entiendo. Con lo cual es difícil interpretar la conducta omisiva. O sea que el contenido de la prohibición ya se nos llena con una complejidad que es entender la significación del intentar no socorrer. Pero bueno, suponiendo que fuera justamente un no intentar, que es difícil, veamos cómo está hecho en la legislación universal y cómo es en el mundo. Bueno, en Alemania tenemos el 142, que ya lo nombré, en Australia tenemos la ley de tránsito, obviamente es divertido, en Australia, por ejemplo, habla del conductor o de vehículo o caballo, lo cual es interesante. Los australianos parece que tienen intereses en también regular el tránsito vehicular a sangre. Ni hablar de Austria, Bélgica, o sea que es un fenómeno normal, Canadá, los casos de Canadá, Estados Unidos, España, por ejemplo, y Francia, tienen todos previstos lo que es el hit and run. A nivel continental, por lo menos de los países latinoamericanos, tenemos México y Perú, y los Países Bajos, Centro Europa, tenemos a Suiza, Colombia, un poco para que ustedes vean, perdón, esto como lo han armado yo antes me llevaba mejor con otros sistemas, pero ¿qué nos pasa ahora? Bueno, el primer problema que se nos pasa con el intento del homicidio me parece que está mal regulado en el artículo 84 bis. Porque si el resultado es muerte, ¿me pueden explicar qué es intentar ayudar a un muerto? ¿Qué es certificar que no tiene signos vitales? Pero eso es eso, si el resultado es muerte, ¿qué tengo que intentar auxiliar? ¿Acomodarle la ropa para que luzca más lindo en la foto cuando venga planimetría de los peritos? Es una locura. O sea, entiendo en el 94 bis, en las lesiones graves o gravísimas o leves, que el sujeto tenga un deber de auxilio. Ahora, fallecido el sujeto, ¿qué deber tengo? Certificar la muerte, quedarme al lado del cadáver, no fugar ya es una alternativa. Con lo cual tenemos una complicación normativa, o sea, le pido que no se fugue e intente auxiliar. Y en el 84 bis, que es el homicidio como resultado, ¿qué deber de auxilio puede haber?
Esto es importante, ¿por qué? Porque ya el Tribunal Constitucional Español, en sentencias del 73, 79 y 94, ha dicho que la ausencia de signos vitales hace que no exista tipo objetivo, con lo cual no puede ni siquiera intentar imputarse al sujeto la omisión de auxilio, porque muerto bien está. ¿Está bien hasta acá? No lo dice en esos términos, pero es más o menos interesante cómo lo podríamos hacer. Con esto, ¿qué quiero decir? Fundar en un deber de solidaridad la necesidad de no socorrer a un muerto resulta hasta absurdo desde el punto de vista de los deberes morales. No existe obligación de socorrer a los muertos. En todo caso, existe obligación moral o solidaria de socorrer vivos. Con lo cual entiendo el agravante en el 94, me parece absolutamente superflua en el 84 bis, porque no tiene sentido. ¿Cómo sigue esto? Bueno, obviamente este deber de solidaridad implica un deber de interés, porque el auxilio, ¿qué puede ser? Limitado a las capacidades del sujeto activo, con lo cual hay que ver, o sea, yo soy hijo de médicos, alguna cosa habré estudiado de RCP, pero la capacidad de auxiliar a una persona que está herida en el 94 bis depende también de la capacidad del sujeto. En todo caso vamos a tener que analizar jurisprudencialmente si llamó a los servicios de emergencia, si por lo menos se acercó para entender que la víctima estuviera vivo, o por lo menos acercarse de alguna manera a prestarle auxilio preguntándole si necesita algo, porque aquel que carezca de conocimientos específicos e intenta obviamente asistirlo puede incurrir en el concurso legal con lesiones culposas propias de la negligencia al actuar. Y obviamente esto no tiene nada que ver, para mí es un delito casi imposible, porque si está muerto la omisión de auxilio no tiene sentido, pero bueno, esto será materia de una discusión mucho más fuerte de lo que va a ser. La ley agrega, y para colmo de males estaba previsto en el artículo 77 de la Ley de Tránsito 24449, la conducción bajo efecto de los estupefacientes. Bueno, acá no hay mucha discusión, el agravante tiene que ver un poco con la idea del riesgo que crea la falta de previsibilidad del sujeto, o por lo menos una falta de dominio del vehículo, el uso de estupefacientes. Y acá tenemos que recurrir sistemáticamente al reenvío que nos manda el concepto de estupefacientes, artículo 77 del Código Penal, y obviamente al reenvío al listado periódico que hace que hace el Poder Ejecutivo Nacional a la actualización del listado de drogas o sustancias con capacidades obviamente adictivas y alucinógenas que contempla la ley 23737, que es la ley de estupefacientes. ¿Qué quedan incluidos? Bueno, quedan incluidos los estupefacientes como cocaína, marihuana, obviamente morfina, los psicotrópicos de cualquier tipo, las anfetaminas, la talidomida, y cualquier otra droga que se encuentre en el listado de la ley 19903, como también de la ley 23737. Y también incluye los psicofármacos, o sea que esto va a ser un problema grave. ¿Qué pasa con aquel que tiene que tomar medicación psiquiátrica por necesidad o por completar cierto manejo, cierta patología depresiva y sale a conducir? O sea, hoy por lo menos los antidepresivos no inhiben al sujeto de tener reacciones suficientes como para la conducción, si bien lo tiene que hacer con mayor cuidado, pero va a ser un problema. ¿Por qué? Porque a diferencia de la alcoholemia que vamos a ver acá, los estupefacientes no tienen ningún tipo de graduación, o sea, no tienen ningún tipo de límite en el uso, y esto implica que por lo menos se va a tener que comprobar o acreditar objetivamente en el tipo penal que la relación de causalidad con el resultado de muerte o lesiones se debe al uso del efecto de la droga. Y acá sí va a ser complejo. ¿Por qué? Porque aparte de los tipos de drogas que se usen, que pueden ser depresoras, por ejemplo, los tranquilizantes, tenemos los estimulantes y tenemos los alucinógenos, vamos a tener un problema para acreditar cuál es la droga y cuál es el efecto que produjo para ser la causa relevante en el siniestro. Y acá sí me parece importante que tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensa estén atentos a la extracción de sangre para comprobar, obviamente, el losaje que prevé, o por lo menos las dosis de umbral toxicológico que tendría la droga en cuestión, a la droga activa, para haber sido desencadenante del siniestro. ¿Está bien hasta acá? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes no lo tienen o no pueden acreditarlo, van a tener que eliminar por lo menos esta agravante. ¿Está bien hasta acá? Complejo el tema, y durante el proceso, si él no logra acreditar que la causa fue relevante, obviamente los factores causales van a empezar a diluirse y van a tener que empezar a buscar la figura simple del 84 en su primer párrafo. ¿Está bien hasta acá? Igualmente es estar en situación, o sea, la ley exige el estar bajo los efectos de la droga, con lo cual ustedes lo tienen que acreditar positivamente.
Y después tenemos una nueva causal que estaba también prevista en el 77, que es la conducción bajo niveles de alcoholemia o impregnación de alcohol no previstos. Esto es complejo, ¿por qué? Porque la ley por primera vez zanja todas las discusiones sobre... Ustedes todos tenemos claro que por lo menos por los principios activos de fisiología, el alcohol no es igual en todos los organismos, no tiene los mismos efectos según sexo, edad, tamaño, obviamente capacidad de metabolismo. La ley zanja la discusión científica de plano y dice, señores, de ahora en más, el que conduce autotransporte con más de 500 miligramos de alcohol en sangre o por litro y 1 gramo en litro en los demás casos, automáticamente incurre en la agravante. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué ocurre con esto? El problema de la embriaguez no es un problema de los tipos penales en particular, ¿no? Nosotros nunca habíamos visto, en la legislación, yo no tenía registro en la legislación argentina que la embriaguez era un tipo agravado o era un agravante para algún tipo en particular. Siempre lo relegamos a la parte del artículo 34, la imputabilidad en particular, a la idea de la responsabilidad penal genéricamente. O sea, que la embriaguez, incluso cuando la estudiamos sistemáticamente, el problema nuestro era acreditar la embriaguez completa para justamente declararlo inimputable al sujeto. Con el tipo agravado directamente vamos a eliminar la posibilidad de entrar en la discusión si nos interesa o no la imputabilidad, porque ya teniendo el dosaje de sangre podemos acreditar la responsabilidad independientemente si la embriaguez es completa. Y esto nos va a poner un problema bastante grave de interpretación. Si el 34 vamos a tener que conciliarlos con el 84 bis. ¿Y cómo lo vamos a conciliar? Cuando el tipo agravado arranca con 500 miligramos o 0,5, como usted quiera decirlo, o 1 gramo de alcohol en sangre con respecto a los grados de alcoholemia. Ustedes sepan que generalmente cuando se llega al 2,5 o al 2 ya estamos casi en el coma alcohólico. El sujeto ya ni siquiera está vivo entre nosotros, está pensando en el más allá y en la felicidad que le va a dar el más allá. Pero bueno, va a ser interesante ver cómo lo interpreten en los tribunales, todavía no tenemos ninguna jurisprudencia. Sí que me parece importante para aquellos que tenemos el pan nuestro de cada día, la curva de Widmer. ¿Qué es la curva de Widmer? Es básicamente la capacidad de metabolización que tiene el alcohol en sangre para poder determinar si el agravante se aplica o no. ¿Qué le va a pasar al pobre fiscal? Que si no se toma el trabajo dentro de las 14 horas más o menos de tener ciertos resultados serios, va a empezar a perder la capacidad de ¿qué? De tener el dosaje de sangre que va de entre 5 a 7 horas. No puede dejar de hacer dosaje de sangre, o por lo menos extraer sangre, muestra de sangre, o el problema de el soplado de aliento etílico para poder determinar cuál es el grado de alcoholemia que tiene el sujeto al momento de la conducción. Entonces, de ahora en más les recomiendo que agreguen a los protocolos de actuación para la gente que trabaja en correccional la obligatoriedad como medida de prueba urgente cada vez que tenga un accidente de tránsito, exigir a la prevención que les tome muestra de sangre o soplado de etil, tiene un nombre, no es soplado, yo le digo soplado, pero los españoles tienen un término mucho más simpático, creo que se llama, ahora me voy a acordar, le pasa a las mejores familias. Incluso lo tienen previsto como tipo penal autónomo, o sea, el negarse a soplar la pipeta es un delito en España. O sea, fíjense el nivel de exigencia normativa que tiene la conducción, que cuando uno se niega a hacer, obviamente, la prueba de sangre, está previsto una represión penal por esa conducta. O sea, nosotros ni siquiera la incorporamos. Esto sí es fundamental, ¿por qué? Porque yo creo que el dosaje de alcohol en sangre a ustedes lo único que les va a permitir es la alcoholemia, y acuérdense que tiempo y espacio ayuda a metabolizar. Importante para el fiscal que tenga en cuenta, no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera al alcohol. Probablemente la defensa diga, bueno, mi cliente seguramente toma 2 botellas de vino y puede mantener lucidez. Sí, es verdad lo que ustedes me dicen, pero hoy también científicamente está indiscutible que la cantidad de alcohol en sangre disminuye la capacidad refleja del sujeto y en consecuencia aumenta el riesgo de la siniestralidad vial. ¿Está bien hasta acá? O sea, tienen 2 características que pueden demostrar. Por un lado, en el caso particular, que el alcohol ya no causa efectos mayores, pero es casi indiscutible, les diría que hoy, vengo bien, ¿no? Con el tiempo, para metabolizarlo. Tema que nos plantea, bueno, obviamente el tema del alcohol nos va a generar discusiones que van a ser, yo se los puedo adelantar, va a ser para tirar balcones. Si no va a ser para, por lo menos vamos a pasar 10 o 5 años discutiendo sobre esta figura agravada.
¿Por qué? Porque tanto el manejar bajo los efectos del estupefaciente o bajo la ingesta de alcohol, obviamente la ley ni siquiera habla de la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, elimina la idea de la ingesta, o sea, no es por vía oral, basta con que el alcohol sea por contacto. O sea, si hubiese dicho por ingesta de alcohol, por lo menos yo tendría que la vía bucal es la vía principal para tomar. Habla de bajo los efectos del alcohol. Con lo cual voy a tener que discutir si realmente hay un deber de riesgo, si por ejemplo me toco alcohol con la mano y se me impregna a través de la vía cutánea y tengo mayor alcohol en sangre y conduje sin voluntariamente ni siquiera darme cuenta que había tenido contacto con el alcohol. Quiero ver cómo vamos a discutir ese tipo de supuestos, porque si hubiese dicho ingesta, yo por lo menos me quedo tranquilo que el legislador quiso decir aquel que toma para nosotros. No, dijo bajo los efectos, con lo cual es indiferente el medio con que sea. Puede ser por fricción, por inhalación, por ejemplo. ¿Cuántas veces uno ha abierto una botella de alcohol y se ha mareado? Sobre todo acá en Mendoza que hay buen vino, ¿no? Eso es un tema medio complicado. Y el otro fenómeno es el acto libre in causa. ¿Cómo es esto? Yo tengo un deber de no tomar, entonces si tomo tengo que prever que puedo producir un accidente culposo. Yo recuerdo, por lo menos cuando estudiábamos el acto libre in causa, acá está el doctor Sureta que estudió conmigo en la universidad, el posgrado, estudiábamos el acto libre in causa para los delitos dolosos. A nadie se nos había ocurrido plantearnos el acto libre in causa para delitos culposos. Sabíamos que era una retracción del dolo donde el sujeto planificaba previamente y preordenaba su conducta con los efectos de cometer el homicidio doloso. ¿Está bien hasta acá? Todos estábamos tranquilos, llegábamos a casa y decíamos, bueno, la verdad que es posible y no sé, pues si el tipo está en un estado de embriaguez completa, no sé si la culpabilidad o la capacidad de responsabilidad, discutíamos con Federico, era real o no. Pero bueno, aceptamos que el derecho alemán, amante de estas teorías bastante estrambóticas, lo podía aceptar. Ahora, el acto libre in causa en delitos culposos es como hablar, no sé, de la cuadratura del círculo o el sexo de los ángeles. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista dogmático, yo ingesto alcohol no preveyendo que voy a cometer un delito, sino preveyendo de que tengo que abstenerme de beber. Entonces, el resultado que cometo nunca puede ser imputado causalmente a mi primigenia intención de simplemente no tener que beber. Esto de reforzar conductas morales con el derecho penal es medio siniestro, les digo. ¿Por qué? Porque termina generando una perfección del individuo que está más acorde a una idea de moralización o la etización del derecho penal, que era muy propio de la época de los finalistas de Wetzel, que en realidad es un derecho penal liberal. ¿Está bien hasta acá? Y esto es grave. ¿Por qué lo pregunto? Porque fíjense que tampoco es homogéneo la tasa de alcohol, y esto se los dejo como regalo, para todas las provincias. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, tiene tasas de abstención de alcoholemia de 0,4 en sangre. Yo me pregunto, solamente es una pregunta retórica a todo el auditorio, ¿qué pasa si yo tengo un siniestro vial en una ruta provincial de Santa Fe, donde ingesté 0,5 y me quieren aplicar, o 1 litro por sangre, y me quieren aplicar la agravante del Código Nacional? Voy a tener que ser como juez, ver si hay una adhesión a la Ley de Tránsito Nacional para saber si en Santa Fe se aplica la Ley de Tránsito Nacional. Y yo no sé hasta qué punto la Ley de Tránsito Nacional, con el sistema de adhesión, puede aplicarse a las rutas provinciales. ¿Está bien hasta acá? Si bien es una discusión, una materia de discusión como el huevo de la gallina, cuál es el régimen que corresponde a cada uno de los tránsitos, porque si no sería una multiplicidad de leyes, es un estado de locura que uno no puede entender. Vamos a otro, que es mucho más divertido, porque esto no termina acá, es como que el legislador nos siga regalando supuestos. Vamos a la conducción de velocidad excesiva, y esto es genial, esto realmente. Obviamente se tiene que dar siempre recurriendo al típico básico, negligente, imprudentemente, o antirreglamentario de un vehículo, cuando la velocidad exceda más de 30 kilómetros de la máxima permitida en el lugar del hecho. Lugar del hecho. Uno dice, bueno, la verdad, yo no puedo creerlo. Lugar del hecho, miro y digo, bueno, acá sí comparto con buen padre. ¿Qué dice? Ninguna justificación alcanza para entender como buena excusa castigar simplemente la previsión del exceso de velocidad con un tipo penal por el resultado. ¿Por qué? Porque los límites de velocidad legalmente, obviamente son limitantes para las infracciones administrativas. Y estas están en el 77, la ley 24449.
No voy a entrar en la discusión, porque no quiero marearlos, del no bis in idem entre el derecho penal sancionatorio y las infracciones administrativas y el derecho penal cuando subsumen conductas en el mismo espacio, pues no vamos a terminar más, pero ya lo van a encontrar en algún planteo. El problema que se nos presenta es cómo vamos a regular velocidades máximas en espacios físicos como, por ejemplo, cuando son rutas provinciales, cuando son rutas nacionales, cuál es lo que tengo que tener en cuenta. Por un lado, lo importante que me parece que trae la ley es que por lo menos fija un piso que es tasado para todos los supuestos. O sea, si tomamos la ley de tránsito nacional, 24449, se terminan este tipo de discusiones. Y es importante, ¿y por qué? Porque voy a tener que empezar a mirar la ley de tránsito y las velocidades máximas, perdón. ¿Y qué voy a tener que mirar? Y voy a tener que mirar, por ejemplo, las calles. Y en las calles tengo 40 kilómetros básicos, con lo cual 71 kilómetros, cualquier conducción que produzca un resultado, muerte o lesiones, entra dentro del tipo agravado. ¿Está bien hasta acá? Avenida 60, automáticamente a 91 kilómetros queda el agravante. Motocicletas, obviamente, camionetas y vehículos o microómnibus también, tienen velocidades máximas de 141 y 61, depende si se trata de autopistas o rutas. Y después tenemos camiones automotores con acoplado y transportes. O sea que por primera vez vamos a tener que, por reenvío normativo, tomar la ley, el límite máximo y agregarle 30 kilómetros más solamente. ¿Está bien hasta acá? 15 minutos, perfecto. ¿Qué tenemos aparte? Tenemos máximos especiales. Ojo con esto también. ¿Por qué? Porque en la encrucijada de un semáforo no podemos que respetar las velocidades con que venimos. Tenemos que bajarla. Con lo cual se pone más divertido todavía. Entonces tenemos que tener 30 más 31, 61. ¿Está bien hasta acá? Ténganlo en cuenta. Parece una locura, pero al definir lugar del hecho, tienen que tener en cuenta el modo de circulación del vehículo y hacia dónde se dirigía y, obviamente, la señalización. Me parece que le va a traer a ustedes una obligación de preservar no solamente el lugar del hecho, sino tomar con mucha referencia todo lo que es la planimetría de las señalizaciones, de los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. La ley habla o continúa con las agravantes y dice la inhabilitación por autoridad competente. Bueno, el tema del agravante es raro, porque en realidad, si hablamos de conductor, tenemos que hablar de conductor habilitado, y si hablamos de conductor habilitado, la ley no habla de conducir. Nosotros deducimos que el sujeto activo es un conductor habilitado. ¿Por qué? Porque justamente una de las prohibiciones que trae la ley de tránsito es no conducir sin la licencia habilitante. También les doy otro tip. No puedo saber la cantidad de universos de posibles autores calificados de la conducta porque no tengo un registro nacional de tránsito que me diga cuánta gente está habilitada en la República Argentina para conducir. Sé que tengo 13 millones de vehículos, con lo cual si supongo que cada vehículo tiene una persona habilitada, tengo potencialmente 13 millones de sujetos que conducen, pero bueno, no tengo tampoco estadística para saber si es por sexo, hay que dar una perspectiva de género, esto podría ser interesante por el sexo, por la edad, ¿está bien? Podríamos dar una perspectiva por la edad, podríamos dar una perspectiva si son conductores profesionales. Lo único que tengo más o menos serio y tampoco está en acceso al público es la estadística que genera la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene ex post accidentes algunos tipos de estadística para permitir evaluar riesgos con respecto a la siniestralidad. Obviamente es un delito de desobediencia, porque por acá se subsume también con el quebrantamiento de inhabilitación del 82 bis del Código Penal, o sea, es la persona que no se encuentra inhibida judicialmente a poder conducir, y obviamente es un delito de resultado. La persona está inhabilitada y conduce y produce las lesiones o muertes, si no quedará subsumido en el quebrantamiento de la inhabilitación prevista en el 82 bis. Obviamente, por lo menos por lo que yo creo, la inhabilitación tiene que tratarse de una inhabilitación judicial, no puede extenderse a la inhabilitación administrativa, si bien la ley de tránsito prevé en alguna parte que se lo inhabilite por conducción por práctica administrativa, tiene penas de arresto también la ley. No tenemos muy claro cómo es la autoridad de aplicación. Sí, la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto un sistema de scoring o de puntos que frente a una sumatoria de infracciones se puede inhabilitar al sujeto, pero el tipo penal me parece que habla más bien de la infracción obviamente impuesta. Y acá hay que ver un poco los códigos procesales provinciales, porque nos parece que por lo menos tendría que lograrse, hay que ver si se puede inhabilitar provisoriamente para conducir. Yo creo que la norma se refiere a una inhabilitación ya como condena, no como inhabilitación provisoria. Pero bueno, esto es un tema del permiso habilitante, me parece que todavía se tendrá que definir. La violación del semáforo en rojo.
esto realmente, a mí me resulta difícil a veces entender al legislador. ¿Por qué? Porque el 84 bis, justamente, que es una fórmula que vuelve a repetirse en el 94, dice el que violara las indicaciones de un semáforo, o sea, cuando no respete las reglas establecidas por las normas de tránsito citadas. Cuando uno va al 77, que son infracciones graves del tipo administrativo, sancionatorio, tiene la infracción de violación del semáforo en rojo. La verdad que es una conducción, después vamos a ver que también la ley trae la culpa temeraria. Entonces, yo no entiendo por qué repetimos infracciones con normas que obviamente están dentro de la culpa temeraria, pero bueno, son formas de legislar que a veces yo creo que son deficitarias porque se trata justamente de eso, de abarcar una mayor prevención general negativa mediante la amenaza de supuestos específicos de, obviamente, agraviamiento para que la población acate las normas de tránsito. Pero bueno, esto es un tema. Obviamente no tiene más que esto que les estoy contando y la pena podría haberse regulado con una escala penal mucho más acorde al primer párrafo que al segundo por un principio de proporcionalidad, pero yo no quiero tampoco marearlos con esto ni agregarles más. Vamos terminando. El otro es el sentido de conducción del tránsito. Bueno, el sentido de conducción del tránsito lo único que dice es, como grave conducta, el circular a contramano. Esto es en sentido contrario del sentido de circulación. ¿Por qué? Porque la reforma penal lo que pretende es evitar el incremento de riesgo que genera, con pena privativa de libertad, la posibilidad de que alguien conduzca a contramano. Y obviamente esto tiene que ver, siempre y cuando se produzca el resultado culposo, con la idea de justamente reforzar los deberes de cuidado frente al riesgo que implica la circulación vehicular, y esto hace obviamente a la posibilidad de que el sujeto que circula a contramano aumente ese riesgo de manera desmedido o no tolerable dentro de los parámetros de conducción normados en la ley 24449. Y vamos terminando para que ustedes se vayan divirtiendo. Y después la ley obviamente trae algo que a nosotros ya, por lo menos a la dogmática clásica, yo creo que Roberto acá que también está sentado, nos vamos a divertir un rato largo, viejo y contendido. Nosotros siempre tuvimos un sistema de culpa que es única, o sea, nosotros hablábamos de negligencia, imprudencia, inobservancia de los deberes, pero nunca clasificamos en culpa grave o leve, como tiene el Código Español, en imprudencia grave o leve, como tiene el Código Español del 95. Creo que el Código Tejedor trajo algún intento de clasificar la culpa también en leve o grave, pero nunca tuvimos nosotros la intención de esto. El legislador recurre a una fórmula que es propia del sistema español que habla de culpa temeraria. Y yo creo que acá lo que quiere hacer el legislador es terminar un poco con la idea del dolo eventual y la culpa con representación. O sea, crea una tercera categoría que se extraña, por lo menos en nuestro sistema normativo, y nos agrega un concepto que es rarísimo, pero les puedo asegurar que es rarísimo. ¿Por qué? Porque para interpretar la culpa, esa es una equivalencia de la imprudencia. Entonces ya, la temeridad es un sinónimo de la imprudencia, con lo cual yo no sé qué vamos a decir. ¿Cómo vamos a cerrar un tipo abierto que me habla de culpa temeraria? Bueno, esto se pone más interesante porque es un concepto jurídico indeterminado. Y esto se lo debemos a los alemanes. Los conceptos jurídicos indeterminados son textos abiertos, o mejor dicho, conceptualidades abiertas que quedan cerradas solamente libradas al intérprete. El decoro, el buen decoro, la moral y las buenas costumbres son fórmulas normativas que por lo menos a los juristas del derecho penal nos generan cierto escozor, porque termina siendo fórmulas abiertas que al fin y al cabo es el juez el que interpreta. Y acá hay que dotarlo de un contenido, una valoración. Yo creo que por lo menos un ejemplo notorio va a ser el exceso de velocidad, pero el exceso de velocidad está previsto como tipo de agravante autónomo. Entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de culpa temeraria? Bueno, yo acá lo que vamos a ver es que es necesario valorar determinadas circunstancias. Primero, las circunstancias concretas en que se desarrolla la acción. El estado de circulación, los límites, la intensidad del tránsito, la zona de circulación donde se cometa el hecho, las circunstancias climáticas, o sea, la presencia de peatones, el clima con que circulaba, las características del vehículo, el estado físico y psíquico del conductor y, por último, las diferentes formas de conducción peligrosa. ¿Qué va a tener esto? Bueno, vamos a tener que mirar si hay, por lo menos para que exista la culpa temeraria, alguna valoración o por reenvío normativo ver la gravedad de las infracciones del 77 y vamos a tener que por lo menos sumar 2 o 3 que no estén previstas como tipos penales autónomos. ¿Está bien hasta acá? Porque si no, con una única infracción se nos va a poner muy difícil determinar esto de la culpa temeraria. Después el último de las agravantes ya estaba prevista en la ley 25
187, si se acuerdan que era la pluralidad de víctimas, esto era la multiplicidad de víctimas, siempre tenían que ser más de 2, o sea que esto no cambia, la ley anterior ya lo tenía previsto, el tipo penal, hoy no lo vamos a cambiar, siempre van a tener que ser más de 2. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué más podemos agregar a esto? El secuestro del automotor. Bueno, el secuestro del automotor es un tema para nosotros. ¿Por qué? Porque el artículo 23 del Código Penal, el decomiso, está previsto para delitos dolosos. ¿Está bien hasta acá? Esto es buenísimo. O sea, yo puedo tomar el secuestro del automotor solamente como medida cautelar a los efectos de asegurar el estado, o asegurar el riesgo, o por lo menos verificar el riesgo del estado del vehículo, o sea, si contempla estándares mínimos de seguridad para poder circular. Lo que no voy a poder hacer nunca es secuestrarlo con el efecto del descomiso. ¿Está bien hasta acá? ¿Por qué? Porque el vehículo hay que restituírselo al legítimo dueño una vez terminadas las pericias. Con lo cual me parece que intentar hablar, o por lo menos a partir del agravante que acabamos de denunciar, lograr aumentar la penalidad y decir que me voy a quedar con el vehículo como instrumento del delito en un delito culposo, se le va a volver complicado al que lo intente plantear. ¿Está bien hasta acá? Señoras fiscales, no intenten descomisar vehículos por delitos culposos, y el señor defensor puede pedir tranquilamente la restitución del vehículo una vez concluidas las pericias. ¿Está bien hasta acá? Sin ningún otro tipo de problemática. Conclusiones previsorias. Bueno, obviamente en las lesiones culposas no me voy a volver a reiterar. Todo lo que acabo de decir también se encuentran agravadas entre el tipo culposo del 94, con lo cual la única diferencia es el resultado. La lesividad, la integridad psicofísica tiene que ver más en los delitos culposos con las lesiones. Eso tendrá que ver con la entidad, pero no nos interesa mucho más que lo que acabamos de ver. Si les vuelvo a repetir, me llama profundamente la atención y lo dejo como una incógnita, ni lo tengo resuelto yo, cómo va a ser el intento de omisión de auxilio cuando la persona esté muerta en el 84 bis. Quiero ver cómo se la amaca la jurisprudencia para entender ese concepto. Pero bueno, si se lo amaca bien, Dios dirá cómo sigamos. Esperen, no se pongan contentos. Gracias a ustedes. Dos cosas más. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta antes de irme y decir muchas gracias? Obviamente el PowerPoint, si ustedes quieren, está a su disposición. Yo les pido que copien el mail mío. La conferencia está por escrita. Así que si ustedes quieren, perdonen si he sido un poco más rápido, pero me parece mucho más ameno. Algo que me parece importante, o por lo menos ustedes tengan, los ministerios públicos van a tener que hacer necesariamente, copien el mail si quieren que les mande el PowerPoint y la conferencia por escrito. Algo importante que tengan en cuenta ustedes, van a tener que empezar a hacer protocolos de actualización para accidentes de tránsito. O sea, creo que la Procuración General tiene a través de un fiscal que se llama Santiago Bismara en proyecto un protocolo general de actuación para accidentes de tránsito. Con las agravantes y fundamentalmente por el tipo de escala penal que tienen, fíjense que la discusión va a estar fundamentalmente en dos puntos muy importantes. Si el dolo eventual va a darse en los accidentes de tránsito, porque con la culpa temeraria van a terminar subsumiendo por un principio de bonomía. Recuerden que, y esto también lo digo, el Código Penal estructura simplemente por defecto los culposos. Cuando no puedo probar el dolo, termino en el culposo. Entonces, obviamente voy a terminar imputando culpa temeraria para tener mayor seguridad de éxito en mi caso, como estamos hablando ahora, que el dolo eventual, que siempre requiere obviamente la representación o la cognición suficiente del sujeto según las teorías dominantes. Segundo punto que me parece importante, hay agravantes que son muy complejas probatoriamente, o sea que son fugaces. Conducción bajo los efectos de estupefacientes o alcohol son muy fugaces, con lo cual requieren mayor diligencia por el acusador y obviamente mayor retardo para la defensa. ¿Está bien hasta acá? Hay que ver qué pasa si el sujeto se niega a la prueba de alcoholemia. Ustedes saben que el Ministerio Público Fiscal no puede extraer compulsivamente muestra de sangre sin autorización, obviamente, del juez de garantías, o más llamado juez de garantías, que es el juez que controla la investigación. Van a tener un tema con eso. ¿Está bien hasta acá? Recuerden que la curva de Wilmark les da el tiempo que ustedes necesitan para que esa prueba tenga validez para ver el grado de metabolización por pérdida en tiempo. ¿Está bien hasta acá? Y un último consejo general. La ley va a ser tachada de inconstitucional. No me cabe que algunas de las agravantes van a terminar siendo declaradas inconstitucionales por algunos tribunales. No hay antecedentes jurisprudenciales. Yo antes, justamente para ver la operatividad de la ley, busqué todos los bases de jurisprudencia que había y no encontré más que un único fallo de la provincia de Buenos Aires, con lo cual tampoco era relevante porque para el muestreo era uno solo.
Ahora, piensen seriamente hasta qué punto vamos a poder aplicar en todos los supuestos las agravantes y obviamente piensen hasta qué punto no vamos a tener que crear un pabellón de accidentes viales. Muchísimas gracias.